Bueno, esta noche vamos a hablar de algo muy eh, importante que Dios quiere que nosotros aprendamos y desafortunadamente el ser humano, cada generación que viene, cada generación que va pasando, nosotros vamos poniendo esto de lo que nosotros vamos a hablar hoy eh, en más desobediencia. O sea, lo que vamos a hablar es de la dependencia que nosotros debemos tener para con Dios. O sea, Dios nos hizo y nos creó para que nosotros dependiéramos de Él. Y así ha sido desde el principio. Pero últimamente, en los últimos años, Satanás se ha metido de una forma tan impresionante y ha distorsionado absolutamente todo. Y nos ha puesto en la mente de nosotros que nosotros, como hizo al principio, que eso es mentira, que nosotros no debemos depender de Dios, que para eso nosotros tenemos la libertad de elegir y coger y hacer lo que a nosotros se nos pega en gana y que eso no va a traer ningún resultado. Recuérdense que al principio, cuando habían solamente dos seres humanos, Satanás utilizó la misma estrategia y esa estrategia trajo por consiguiente la caída del hombre delante de Dios, y por eso nos toca a nosotros pagar la consecuencia de vivir esta vida que estamos viviendo, porque Dios no la diseñó para que fuera así. Así que gracias a Él tuvo la solución de mandar a su Hijo a pagar por lo que nosotros debíamos pagar, para que aquellos que se quieran salvar tengan la oportunidad de hacerlo. Ahora, nosotros últimamente nos hemos vuelto muy rebeldes en cuanto a todo tipo de autoridad. Nos hemos vuelto muy rebeldes. En los tiempos de antes, la gente vivía con necesidad del otro. O sea, en otra palabra, es que cada quien dependía el uno del otro. Hoy en día nos hemos vuelto tan independientes de todo, porque pensamos que cuando estamos económicamente un poquito bien, ya eso es todo lo que nosotros necesitamos. O sea, el ser humano está viviendo en estos tiempos que el Dios de la humanidad hoy en día es el dinero. Y cuando algunos logramos tener suficiente, ya empezamos a decir: yo no necesito de nadie ni de nada, porque yo tengo dinero, yo tengo bienes materiales, y eso es lo que me da a mí la seguridad. Y es una mentira que muchos nos la hemos creído, sabiendo de que eh, no vamos a decir que el dinero es malo en sí. Ahora, el amor al dinero sí es malo, porque Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males que existen en la humanidad. ¿Ok? Y sigue diciendo que muchos por amor al dinero llegan hasta matar. Y eso no es nada nuevo, porque nosotros lo vemos a diario. Así que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, en los cuales nosotros tenemos que volver a las celdas antiguas, como nos manda la misma palabra, que volvamos a los tiempos de antes, donde nosotros temíamos del Señor, donde nosotros teníamos respeto hacia la cosa de Dios. Y desafortunadamente, bueno, el maligno, el enemigo número uno de Dios y de nosotros, se ha encargado de distorsionar todo esto, y el resultado no es nada bueno. Así que para la mayoría de nosotros que estamos en los caminos del Señor, es de suma importancia de que nosotros no nos creamos que somos personas independientes, porque nosotros, así por mucha plata que uno tenga, por demasiada plata que uno tenga, nosotros no somos independientes, porque vamos a depender siempre de algo. No importa qué tantos millones tenga uno, si uno se enferma, uno va a depender de un doctor para que lo revise y le diga lo que uno tiene. El dinero no le vas a decir a uno: solamente usted tiene que tener dinero y usted no va a enfermarse, usted no va a pasar nada en la vida. No, tenemos que quitarnos ese tipo de mentalidad, porque eso es lo que nos está llevando a nosotros a un caos total como seres humanos. Así que vamos a hablar esta noche de la dependencia de Dios. Así que versículo de base va a ser Mateo 6, del 25 al 34. Es un poquito largo, pero sí lo vamos a desglosar poco a poco, para que podamos entender cómo es que Dios dice y ve sus normas, no como nosotros la vemos y no como nosotros la entendemos.
porque eso es una cosa. Nosotros queremos ver y queremos entender y queremos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a cada uno de nosotros. Y eso no funciona así. La palabra de Dios fue dicha con un propósito y con una intención, y así va a ser siempre, independientemente de lo que nosotros la torzamos, le busquemos la vuelta o lo que sea. La palabra de Dios siempre va a ser la palabra de Dios. Amén. Así que Mateo 6 del 25 al 34. Y la palabra dice así. Esto se refiere al afán y la ansiedad. Dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni por qué cubrirán, con qué cubrirán su cuerpo. Esto es Jesús hablando. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues, si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, y bastante tiene cada día con su propio mal. Así que aquí nosotros vemos a Jesús. No fue Pedro, Santiago, Marcos, Juan, no. Fue Jesús mismo que le estaba diciendo a su gente y a sus discípulos cómo es que Dios diseñó todo esto. ¿Por qué? Porque Él quiere, o sea, Él quería en aquel tiempo y todavía lo sigue queriendo con nosotros, que nosotros dependamos totalmente de Dios, que nosotros pongamos totalmente nuestra confianza en Dios y que esperemos en Él, que Él sabe todas nuestras necesidades, como dice, mi Padre, Él lo sabe, Él tiene conocimiento de todo lo que ustedes necesitan, pero en vez de ustedes preocuparse por todas estas cosas, primero busquen el reino de mi Padre y su justicia, y Él le dará todas esas cosas que ustedes necesitan. Ahora, ¿por qué pasamos nosotros todas las necesidades que nosotros pasamos? Muchas son porque nosotros mismos la buscamos. Y la otra es porque nosotros no esperamos en Dios y nosotros no queremos depender de Dios. O sea, depender de Dios y esperar en Dios hay que ponerlo en práctica. O sea, no es una cosa que yo digo, yo creo en Dios y pero yo no dependo de Dios. Entonces no cree uno en Dios. O sea, la dependencia de Dios en total es como cuando nosotros tenemos niños y ellos nos piden algo o nosotros le prometemos algo. Ellos están tranquilos, relajados, porque si nosotros le dijimos, un decir, el sábado que viene, ok, lo voy a llevar al parque para que juguemos o lo voy a llevar a tal sitio. Ellos se pasan todas las semanas relajadas pensando y confiando que el sábado, o sea, en su mente está que el sábado ellos van a ir para allá. ¿Por qué? Porque su papá le dijo que el sábado lo ibas a llevar. Y ellos no, mientras hoy es lunes y todavía faltan 5 días para el sábado, ellos no se preocupan por eso. Y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Que cuando nosotros vengamos delante del Señor y le ponemos cualquier situación que nosotros tenemos o cualquier proyecto que nosotros tenemos, que si está dentro de la voluntad de Él, por supuesto, nosotros
venimos, lo ponemos a Él en conocimiento y tenemos que esperar, porque Dios va a tomar la mejor decisión para con nosotros. Recuérdense que nosotros podemos pensar que algo que nosotros vamos a hacer va a ser de beneficio para nosotros o va a estar bien, pero eso es lo que nosotros pensamos porque nosotros no podemos ver el futuro, pero Dios sí puede. Entonces, si Dios sabe que eso nos va a distraer de andar en los caminos de Él o de hacer las cosas que son agradables a Él, entonces Dios no va a permitir que eso llegue a nuestra vida. Así nos quedemos nosotros esperando por todo el tiempo. Simplemente porque Dios no quiere que haya nada entre nosotros y Él. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a pedir cosas, la mayoría de veces, porque esta es la realidad, nosotros lo hacemos para satisfacer los deseos carnales. Y cuando nosotros pedimos así, Jesús mismo dijo, ustedes no tienen porque no piden, pero cuando piden, piden para satisfacer sus deseos carnales. Y cuando piden así, mi Padre no se lo va a dar. Entonces nosotros tenemos que saber pedir. Por ejemplo, Jesús dice, ustedes tienen necesidad de comida, ustedes tienen necesidad de vestir, ustedes tienen necesidad de un hogar. Mi Padre sabe que sí, ustedes necesitan todas esas cosas. O sea, eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros pedimos y trabajamos y le pedimos a Dios que nos ayude a tener una casa para nosotros estar más cómodos y poder tener un hogar, Dios dice, sí, eso está dentro de mi deseo y yo te lo puedo complacer, siempre y cuando uno haga la cosa correcta. ¿Entiendes? Una de las cosas que yo he aprendido a través de los tiempos, ¿por qué? Porque cuando yo al principio, vamos a decir, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, ya hace bastantes años, en el 86, por ahí el 87, cuando yo me iba a comprar mi primer carrito, siempre, o sea, yo no andaba en los caminos de Dios en ese tiempo, ¿ok? No, nada que ver con los caminos de Dios. Pero había algo dentro de mí que era el mismo Dios. Hoy en día yo entiendo que era el mismo Dios, en aquel tiempo yo no lo sabía. En aquel tiempo yo ni iba a iglesia, ni sabía lo que era una Biblia, ni nada de eso, pero había algo dentro de mí que siempre me llevaba como por el camino correcto. Siempre yo me mantuve alejado de ciertas cosas como que yo la veía que no estaban bien y yo traté de mantenerme alejado de todas esas cosas. Y gracias a Dios por eso, porque me libré de 800,000 problemas. Ahora, cuando yo iba a comprar mi primer carrito, yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, yo quiero comprarme un carro, pero yo quiero comprarme un carro que esté a la altura de lo que yo pueda, ¿entiendes? No meterme en un carro que yo sé que no voy a poder, o sea, tengo que hacer lío, tengo que meterme en eso, no. Si yo podía comprarme en aquel carro, no podía comprar un carro de 1,500, de $1,000 o tal de $500, más o menos bien, que todavía corría y le daba para uno hacer la cosa. Y yo me recuerdo que el primer carrito que yo me compré de $1,400, eh, me salió, como quien dice, mejor de lo que yo estaba esperando. Y así me sucedió con el segundo. Y así me sucedieron muchas cosas. Y todavía hoy en día me siguen sucediendo muchas cosas. Pero ¿saben por qué? Esto no por vanagloriarme. Simplemente estoy dando como un testimonio para que nosotros entendamos cómo es que la cosa de Dios funciona. Yo siempre he pedido cosas que yo, de esta manera, mucha gente viene y le piden a Dios, Dios, dame la loto para yo comprarme esto, para yo lo otro. Y jamás en la vida, eso no jamás en la vida va a pasar. Si se saca la loto, no fue porque Dios se la dio el diablo. ¿Ok? Porque quiere una cantidad de dinero que exagerada, que venga como caída del cielo, por gutún, aquí está, sin hacer nada, sin ganárselo y sin nada, para satisfacer deseos carnales. Y Dios no va a hacer eso. Ahora, si uno le pide a Dios, dentro de la posibilidad de que uno tiene, uno dice, a mí me gustaría tener una casa, pero con el trabajo que yo tengo, yo solamente puedo comprar una casa de $150,000. Señor, si tú me das la fuerza para yo trabajar y la sabiduría para yo ahorrar mi dinero y yo poder sacarme una casa que de $150,000, yo puedo hacerlo pagar ese mensual.
si está dentro de tu voluntad. Y eso sucede, Dios te ayuda, Dios te la da. Y cuando viene a ver, no te la da de 150,000, te la da de 200,000. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el corazón de la persona. Dios está viendo que uno no está deseando algo que está fuera del alcance de uno solamente para llenarle los ojos a los demás. Eso se llama vanidad y eso se llama vanagloria. Y cuando uno actúa así, muchas veces, la mayoría de las veces, las cosas se le ponen muy difíciles a uno. Pero cuando uno actúa de un buen corazón, y uno le pide a Dios dentro de la posibilidad que sí uno puede, ya con su trabajo, no le está diciendo, dame la loto, o muéstrame esto, o ayúdame a yo vender droga, o a esto, porque yo necesito el dinero para yo hacer esto y hacer lo otro. No, cuando es así, las cosas no funcionan. Y muchas veces sí, hay personas que andan en el camino mal, o sea, asaltan, venden droga, hacen 800,000 cosas, roban, y supuestamente lo que uno puede ver, supuestamente le va bien, porque uno lo ve con los ojos físicos y uno ve que esa persona estuvo vendiendo droga por tantos años, nunca lo agarraron preso, consiguió esto, consiguió lo otro, consiguió otra vez y tiene plata y tiene todo eso. Miren, la palabra de Dios no falla. Y la palabra de Dios dice que todo lo mal habido que uno haga aquí en este mundo, muchas veces o lo vas a ver el fruto de eso aquí en este mundo, o cuando tú te mueras, si no te arrepentiste, te alejaste de todo eso y te deshaciste de todo eso, porque lo mal habido Dios no lo va a recibir jamás y nunca. Pero nosotros pensamos que simplemente con el tener cierta cantidad de materiales, con el tener cierta cantidad de dinero, es lo único que nosotros necesitamos y que ya vamos a estar bien. Mentira del diablo, que se vas a dar cuenta el día que esté delante de Dios. Dios dice que nosotros debemos de vivir contento y conforme con lo que Él ha permitido que nosotros tengamos en nuestra vida. En nuestra vida dice, vivamos conforme con lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra que si nosotros no valoramos lo poco que Dios nos da, Él no nos va a poner en lo mucho. Si nosotros no somos fieles en lo poco, Él no nos va a poner en lo mucho. Ahora, si nosotros le somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. ¿Saben por qué? Porque a veces estos versículos lo usan en las iglesias para sacarle dinero a la gente. Pero cuando Dios dice, si tú me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho, pero si tú no me eres fiel en lo poco, yo no te voy a poner en lo mucho. No está hablando específicamente de dinero y bienes materiales. Está hablando de que si nosotros no estamos contentos y felices y agradecidos con lo poco que nosotros tenemos, Dios no va a permitir que nosotros tengamos más grandes cosas que esa. Porque si uno no es fiel en lo poco, tampoco va a ser lo mucho. O sea, significa que si usted no está contento con lo que tiene ahorita, tampoco va a estar contento con lo que usted desea tener, pero que no tiene. Así que si yo tengo un carrito viejo, yo tengo que estar contento con ese carrito viejo porque es el que me está llevando y trayendo a donde yo necesito ir. Mientras tanto, yo puedo ir ahorrando para comprarme uno mejor más adelante. Pero no debemos de hacer, porque este carrito está viejo y todo el mundo anda en carro nuevo. Yo voy ahí y me voy a meter en una deuda que yo no puedo pagar simplemente para que la gente me vea que yo ando en un carro nuevo. No, eso es ignorancia y eso es vanidad de la gente, la cual eso es pecado delante de Dios. ¿Ok? Así que muchos de nosotros vivimos preocupados por las cosas materiales más que por cualquier otra cosa. Para nosotros los creyentes o los cristianos, como lo queremos nosotros decir, eso no debe ser un motivo de angustia. La abundancia para nosotros no debe ser el objetivo principal o la necesidad principal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, quitamos los ojos espirituales hacia Dios. Y eso nos lleva a nosotros a un enfriamiento y eso nos lleva a nosotros a no ser
agradecidos y aún así más a no valorar lo que nosotros tenemos. Déjenme decirle algo. Si nosotros pensamos que nosotros necesitamos más cosas que las que tenemos porque no tenemos suficiente, déjenme decirle que yo diría que la mitad de la humanidad hoy en día desearía tener la mitad de lo que nosotros tenemos. Mucha gente, muchos millones de gente con la mitad de lo que nosotros tenemos serían mucho más felices que nosotros que tenemos el 100%, pero ellos con la mitad de lo que nosotros tenemos serían más felices que nosotros. Miren, la felicidad del ser humano llega cuando nosotros empezamos a reconocer que lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios y que es una bendición. Y si nosotros empezamos a dar gracias a Dios por las pocas cosas o por las muchas que nosotros tenemos, nosotros vamos a ir sintiendo una especie de gozo, una especie de tranquilidad, una especie de felicidad que solamente viene de parte de Dios porque Él es el que la pone en nuestro corazón. Pero cuando nosotros lo que hacemos es vivirnos quejando de todo y no estamos conformes con nada y no valoramos nada, eso nos atrasa, eso nos paraliza, eso hace que Dios haga como hizo con su pueblo cuando lo iba a llevar para la tierra prometida, que en un viaje de 11 días se lo convirtió en 40 años y la mayoría de ellos no llegaron a la tierra prometida por estarse quejando. Quejarse no es bueno delante de Dios. Mas, sin embargo, cuando nosotros tenemos un corazón lleno de agradecimiento por todas las cosas que Dios nos da, porque cada día que nosotros vivimos es un regalo más de Dios hacia nosotros. Y simplemente por darnos un día más, ya Dios no tiene que darnos nada más. O sea, el simple hecho, permitirnos que hoy vivimos, nos levantamos y ahorita nos vamos a acostar, eso es ganancia 100% y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Señor, no tengo con qué pagarte el hecho de que tú me hayas cuidado hoy. Vivo totalmente, eternamente agradecido porque si no hubiese sido por ti o si no fuera por ti, a lo mejor quién sabe qué cosa el enemigo me hubiese hecho. Pero yo sé que tú me proteges donde quiera que yo vaya. Miren, cuando nosotros tomamos esa posición delante de Dios, eso agrada a Dios. Y Dios se complace en darnos a nosotros cosas cuando Él sabe que nosotros tenemos un corazón correcto. Tenemos que aprender a eso. Dios quiere darnos años de vida. Dios quiere que nosotros tengamos largos años de vida. Y Dios quiere que nosotros estemos bien, que no nos haga falta nada. Miren, Dios es el Dios que se complace y se place en darnos a nosotros lo que necesitamos. Y muchas veces pone cosas extra que nosotros no necesitamos, pero cuando nosotros andamos correcto en los caminos de Dios, Dios siempre pone algo extra, que Él sabe en el corazón de uno que quizá uno lo desea, pero uno no lo pide, uno no dice nada, pero Dios conoce el corazón y dice, yo sé que tú deseas esto. Como tú eres una persona que trata de agradarme, trata de llevar una vida que para placerme a mí, yo te voy a regalar eso. Dios lo hace. Pero nosotros no podemos vivir con odio, con rencor, con maldiciones, todo el tiempo enojado, quejándonos de todo, a nada le encontramos lo bueno, siempre todo lo malo, siempre estamos esperando las cosas malas de los demás. Cuando nosotros tenemos un corazón así, es un corazón malo y eso, por mucho que nosotros le pidamos a Dios, no nos va a complacer porque no estamos actuando bien. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a como Dios dice que nosotros debemos de hacerlo. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que todos los días vaya moldeando más mi corazón para que lo vaya poniendo más parecido al corazón de Él, que al punto que uno viva confiado y tranquilo, porque uno sabe que nuestra vida está en su mano. Amén. Así que, miren, por ejemplo, en los tiempos de antes, cuando las mujeres dependían de su esposo. ¿Ok? Yo creo que en aquel tiempo, no voy a generalizarlo, ¿ok? Para que no nos malinterpretemos y lo tomemos de una forma
equivocada. Pero en aquellos tiempos, cuando se vivía de acuerdo a las normas de Dios, la esposa se quedaba en la casa por los hijos que tenían o whatever lo que fuera. La cuestión es que en aquellos tiempos las cosas eran más simples. Había menos vanidad, vamos a ponerlo de esa forma, y había un poquito más de conocimiento y temor a las cosas de Dios, y las cosas funcionaban. ¿Ok? La esposa siempre dependía de su esposo, el esposo se encargaba de suplir todas las necesidades de su casa, incluyendo la de la esposa, los hijos y todo eso, y era el proveedor por el cual Dios no creó de esa manera. Ahora, hoy en día, el diablo le ha metido a la gente, especialmente a la mujer, que la mujer no tiene que ser dependiente de ningún hombre y que no debe depender. Ahora, de que algunos de nosotros como hombres tenemos la culpa de que la mujer se haya vuelto en ese sentido independiente de nosotros. Sí, muchos de nosotros tenemos esa culpa porque unos cuantos de nosotros fuimos los que maltratamos física y verbalmente a nuestras esposas en aquellos tiempos y abusábamos porque sentíamos que ellas no podían salir adelante porque no tenían una entrada económica, y eso llevó a que la mayoría de las mujeres se independizaran y tuvieran en este sentido una entrada económica en casos de que su marido quisiera abusarla o quisiera humillarla y todo ese tipo de cosas, ella pudiera sobrevivir sin un hombre. Ahora, de que está bien eso, no, no está bien. No está bien de parte del hombre que llevara a la mujer a ese punto, pero tampoco está bien al punto de rebelión que ha llegado a tener la mujer hoy en día, en el sentido de que muchas mujeres hoy en día perdieron el oriente por el cual ellas fueron diseñadas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando uno se vuelve independiente del otro, también nos estamos volviendo independientes de Dios, y eso puede llevarnos a nosotros a una condenación eterna. Así que Jesús dijo, y la palabra de Dios dice bien clara, que si nosotros no obedecemos la norma de Dios y no nos sometemos a Dios, entonces no vamos a tener entrada al reino de los cielos, porque estamos siendo personas rebeldes, personas que resisten a Dios, y eso no va a entrar al reino de los cielos. Así que, aunque nosotros pasemos un poquito de sufrimiento aquí en esta tierra, miren, vamos a ponerlo de esta forma. De acuerdo a lo que dice la Biblia, yo voy a poner más o menos un ejemplo, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, si nosotros comparamos, todavía no hay una persona que haya vivido un día de acuerdo a como Dios lo ve. Nosotros lo que vivimos aquí en este tiempo, así duremos 100 años de vida, que uno considera que es un largo tiempo, pero para con Dios 100 años es como 10 minutos de un día. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que para Él, o sea, para Dios, Él dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Él. Si lo tomamos de ese punto de vista y nosotros duramos 1000 años de vida, estamos durando para con Dios un día. O sea, que este tiempo que nosotros estamos aquí, como dijo Jesús, Jesús dijo, ustedes son como la nube. Ustedes están ahora y de minuto ya no están. Así que aprovechen el tiempo que mi Padre le da para que ustedes puedan estar aquí en la tierra. Aprovechenlo, no lo malgasten. Úsenlo para cosas de arriba, para las cosas celestiales, que son las únicas que le van a servir el día que ustedes partan de este mundo. Y la mayoría de veces nosotros desperdiciamos el tiempo en cosas de aquí. Y somos poco somos, y también es muy poco el tiempo que nosotros usamos para las cosas del cielo, que son las que en realidad van a servirnos, porque todo lo de aquí se queda. Así que no es que uno se descuide de cómo uno vive aquí y de las necesidades que uno tenga. No, no es eso, porque Dios nos dice eso. Pero también Él dice que nosotros debemos de sacar un poquito de tiempo, porque Dios nos entiende. Dios sabe que nosotros vivimos en un mundo donde
estamos muy ocupados, pero eso no significa que tenemos que olvidarnos totalmente de Dios. Por lo menos sacar, yendo al trabajo, viniendo del trabajo o haciendo nuestro trabajo, sacar un momentito en la mente y comunicarnos con Dios. Eso a Él le agrada. Amén. Así que dependencia de Dios más que todo los tiempos. Y aún más, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, que son unos tiempos muy difíciles, y dice la palabra que cada vez van a ser más difíciles aún. Ya sabiendo eso, tenemos que depender de Dios, tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza más a Él que a las cosas de este mundo. Así que Dios nos está dando todas las herramientas necesarias para que nosotros vivamos tranquilos. Él dice, yo tengo conocimiento de todas las cosas que ustedes necesitan. No hay problema con eso. No se preocupen porque quieren la comida, la bebida, los vestidos. No se preocupen por nada de eso. Primeramente, busquen de mí y mi justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan, yo se las voy a añadir. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque mañana va a traer sus propias preocupaciones. Y es bastante las que ustedes tienen hoy para estar preocupados por el mañana. Y déjenme decirle algo, esto es algo muy, muy, muy verdadero y muy cierto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros no hacemos es vivir el presente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos hoy arrastrando el ayer, que nada podemos hacer, mas sin embargo el presente que debiéramos de estar viviendo lo estamos viviendo en el mañana, que tampoco ha llegado. O sea, estamos en el medio del ayer y del mañana y no estamos viviéndolo. Y Jesús dijo que nosotros debíamos de vivir el presente. Lo de ayer, olvidarlo porque no hay nada que podamos hacer. Simplemente que eso que hicimos ayer nos sirva para nosotros no cometer el mismo error mañana. Pero que ya lo olvidemos. Que no estemos llorando, que no estemos afligidos, que le pidamos perdón a Dios, que le pidamos perdón a la persona que nosotros hemos lastimado de alguna manera, pero que nos enfoquemos en el hoy, porque eso es lo que tenemos. Que no estemos preocupados por mañana, qué vamos a comer mañana, qué vamos a vestir mañana, qué voy a hacer mañana. No, dice, preocúpense hoy, que bastante tiene el día de hoy como para que ustedes se estén preocupando por el día de mañana también. Y ese es el problema. A nosotros se nos va toda la existencia o toda la vida preocupado por mañana. Entonces no vivimos hoy. Y eso lo que hace que nosotros vivamos una vida irritada, una vida malhumorada, una vida incómoda, una vida inconforme, porque estamos siempre pensando en el mañana y mañana en el otro mañana y nunca vivimos el hoy. Otra cosa que dijo Jesús. Si ustedes se miran y ustedes se dan cuenta, ustedes miran a su alrededor y ustedes pueden observar que ustedes por lo menos tienen alimento, tienen agua, tienen un techo, vamos a decir, o tienen ropa, o tienen más cosas de las que ustedes necesitan para hoy. Mas, sin embargo, ni siquiera esas cosas que ustedes tienen la disfrutan. ¿Por qué? Porque están tan concentrados en lo que quieren, que no necesitan, que se le olvida el dar gracias por lo que ya tienen y el disfrutar lo que ya tienen porque lo tienen. ¿Me entienden? Y nosotros tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad. Nosotros tenemos que aplicar un poquito más los consejos, porque son consejos, los consejos que nuestro Padre Celestial nos da. ¿Por qué? Porque son de gran ayuda para nosotros. Nosotros estamos enfocados tanto en el futuro que dejamos ir el presente. Y no nos damos cuenta que con ese presente se nos va todo. Se nos va la atención a nuestros hijos, se nos va el cariño de nuestra pareja y se nos van todas esas cosas. Y muchos de nosotros llegamos a una edad ya mayor donde lo que estamos es amargados, donde quizás estamos con nuestra pareja y quizás ni palabras pasamos porque no
tuvimos tiempo para crear algo que en el futuro nosotros pudiéramos hablar. Y es muy triste eso. Hay mucha gente hoy en día que ya está en una edad un poquito más avanzada, que están acompañados físicamente, pero están más solos que si estuvieran solos físicamente. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que dejar el enfoque en las cosas materiales y en las cosas que no debemos de ponernos. Tenemos que vivir hoy y pedirle a Dios que nos guíe para el mañana y que sea Él que nos ayude a que nosotros podamos planear un futuro, por supuesto, porque uno tiene que planear un futuro, pero que ese futuro no nos quite vivir el día de hoy. Amén. La palabra nos enseña que lo material no debe ser fuente de preocupación para nosotros, los hijos de Dios. Jesús nos pide que no turbemos nuestro espíritu con las cosas materiales de este mundo, incluso a algo tan necesario como el alimento y el vestido, que son, diría yo, primordiales en nuestra vida. Él les resta importancias a esta cosa, porque para el cristiano lo primero que debe buscar es la confianza en Dios y la dependencia de Dios. Porque cuando nosotros desarrollamos una confianza hacia Dios y ya es una especie como de dependencia de Él, porque confiamos tanto en Él que esperamos en lo que Él decida en nuestra vida. Y si nosotros tenemos algún plan, venimos y lo traemos a Él y Él nos va a guiar. No es una cosa que Jesús va a bajar o Dios va a bajar y nos va a decir a esto, a lo otro, pero Él nos va a poner pensamiento, nos va a abrir puerta. No, de alguna manera Él nos va a guiar o nos deja saber de que lo que nosotros queremos, que está dentro de la voluntad de Dios, es ok, que no nos preocupemos, que todo va a estar bajo control. Ahora, lo que tenemos que tener es paciencia, porque con Dios nosotros tenemos que tener paciencia. Dios no actúa como nosotros, que nosotros queremos la cosa para ayer, ni siquiera para hoy. Y Dios dice que no, porque las cosas de Dios siempre llegan al tiempo justo. Ni llegan temprano, ni llegan tarde. Llegan al momento que tienen que llegar. Y eso es una cosa que nosotros debemos de aprender, debemos de valorar, porque por lo menos Dios sabe que en el momento que Él decide tomar acción y decir, ok, este es el momento en el que ahora yo voy a permitir tu bendición, es porque Él sabe que nosotros estamos preparados para eso, ¿ok? Una de las cosas que también nosotros no debemos de vivir preocupados por cosas terrenales. Cuando nosotros vivimos de esa forma, que no nos preocupamos por las cosas terrenales, nuestro espíritu es liberado para ocuparnos de las cosas de Dios. Si vivimos afanados por las cosas, por lo material, la oración se vuelve pesada y perdemos libertad en las decisiones que tomamos. Debemos ejercitarnos en la confianza en Dios. Eso nos hace más conscientes de su amor y también más humildes nosotros hacia Él. Por eso, para ser más confiado en Dios, es necesario orar mucho y depositar en Él nuestras preocupaciones más terrenales que nosotros tengamos. O sea, que cualquier cosa que nosotros tengamos, que tengamos planes que queremos hacer aquí en este mundo, mientras estemos en esta vida, por supuesto, tenemos que venirla, traérsela, ponerla en la mano de Dios y decirle, Señor, tú eres el que conoce, tú eres el único que conoce el futuro, tú eres el único que sabe si esto me conviene o no, así que la vengo a traer a tus manos como buen padre y tú me vas a guiar o me vas a indicar si es ok que siga en esto. Dios de alguna manera nos va a dejar saber. Si nosotros prestamos atención, podemos identificar si Dios está de acuerdo o no, porque puertas se nos pueden cerrar o puertas se nos pueden abrir. Y eso es muy, muy importante. Así que
Una de las cosas que dice la palabra de Dios es, en Timoteo 6:6, 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. O sea, una de las cosas es que si nosotros no estamos contentos con lo que tenemos, no vamos a estar agradando a Dios. Porque Él dice, si tú me eres fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho. Pero si tú no me eres fiel en lo poco, yo no te voy a poner en lo mucho. O sea, aquí estamos hablando de que nosotros tenemos que ser agradecidos por lo poco que nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Miren, el hecho, yo sé que ninguno de los que estamos aquí come una sola vez al día. Yo sé que mínimo comemos 3 veces al día o mínimo que sería un extremo 2 veces. Y 2 veces quizá porque estamos haciendo alguna dieta especial. Pero por el simplemente hecho de nosotros tener un alimento al día, nosotros tenemos que ser más que bendecidos y más que agradecidos con Dios. Porque hay millones de gente que se van a la cama ni siquiera sin aprobar nada en el día entero. Y nosotros más sin embargo lo tomamos a la ligera porque nosotros pensamos que nosotros nos merecemos todas esas cosas que Dios permite que nosotros tengamos en nuestra vida. Nosotros, si vamos a la verdad y no fuera por la misericordia que Dios tiene con nosotros, nosotros no merecemos nada de parte de Dios porque nosotros somos muy desobedientes para con Dios. Hay muchas cosas que Dios dice que no debemos de hacer y más sin embargo, muchas veces con el conocimiento nosotros las seguimos haciendo. Pero Dios es tan bueno que no nos castiga al instante, nos da un tiempo para que uno pueda recapacitar y uno se pueda arrepentir. Pero eso no significa de que nosotros vamos a seguir burlándonos de Dios y cogiendo a Dios como un juego, porque Dios no es un juego y de Dios nadie se burla. Y déjeme decirle que hay una advertencia bien grande en la Biblia que dice, más cuídate, dice, cuídate de no caer en las manos de un Dios vivo, porque Dios no es juego. Así que Dios tiene mucha paciencia, tiene mucha misericordia, nos ama mucho, nos da muchas oportunidades, pero cuando Dios dice, hasta aquí es y hasta aquí llegaste, la cosa es seria. ¿Ok? La cosa es seria. Era como cuando nosotros éramos niños en aquellos tiempos, que a nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos nos decían, no hagan esto, y uno desobedecía, venía el doble castigo. Uno, nos pasaba algo por la desobediencia, y otro, encima de lo que nos pasaba, venía la pela por desobediente. O sea, es una forma de castigo para enseñarnos que no debemos de ser desobedientes. Dios hace lo mismo con nosotros. En este caso, Dios es un poco más pacienzudo, tiene más misericordia y nos da más oportunidad para que nosotros por sí solo recapacitemos y le pidamos perdón. Pero cuando nosotros no lo hacemos, lo tomamos como que Dios no nos escucha y que a Dios no le importa lo que nosotros estamos haciendo y por ende yo lo voy a seguir haciendo. Y ahí es donde la cosa se pone dura. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hablando del otro, que esto no significa esto que tenemos que ser haraganes esperando todo de Dios. No funciona como una expéndora a la cual le pedimos y simplemente nos complace. A nuestra confianza en Dios de que nunca nos hará falta o lo necesario, le debemos acompañar con nuestro esfuerzo diario por progresar honestamente, haciendo las cosas bien. Y lo mucho o lo poco que nosotros tengamos, debemos de conformarnos con ella y darle gracias a Dios, ¿ok? Porque no debe ser nuestra principal preocupación lo material. Dios dice que si nosotros confiamos en Él y primeramente buscamos de Él y hacemos las cosas con justicia, todas nuestras necesidades, Él se va a encargar de que sean suplidas. Y estoy hablando de necesidades, ¿ok? No de gustos para la carne, necesidades, que son las necesidades que nosotros debemos de asegurarnos que nuestros hijos, mientras están pequeños, tengan cubierta. Y hoy en día nosotros no
le cubrimos nuestras necesidades a nuestros hijos. Nosotros le cubrimos nuestras malcriadeces a nuestros hijos. Y después nos preguntamos que por qué salen como salen. Bueno, porque nosotros lo hemos llevado a ese punto. Así que Pablo dice en Filipenses 4:11, dice, no lo digo esto de lo material, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Estamos hablando de una persona. Pablo fue un gran hombre que Dios utilizó grandemente. Era un hombre que venía de gente adinerada. Era un hombre que sabía lo que era tal en posición, un hombre de bienes. Y también cuando Cristo lo confrontó, que él se entregó a Cristo y empezó entonces a andar en los caminos de Dios, él vivió situaciones difíciles donde no tenía ya ese poder adquisitivo material y vivía de las, vamos a decir, de las cosas o de los alimentos que le daban cuando él llegaba a las ciudades a predicar. Mas, sin embargo, él dice, yo no lo digo esto porque tenga escasez, pues ha aprendido a estar contento en cualquier situación. O sea, teniendo y no teniendo, igualmente él daba gracias a Dios. Y yo sé que muchos de nosotros no tenemos esa actitud. Nosotros, dice la palabra, que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo. Eso significa en lo malo y en lo bueno. No simplemente en lo bueno. Y muchos de nosotros simplemente damos gracias a Dios cuando Él nos resuelve cualquier cosa que nosotros estemos metidos. Pero no debe de ser así. Dios dice, tienen que dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. Y de esa forma yo sé qué tipo de corazón ustedes tienen y sé qué cosas le puedo complacer y cuáles no. Así que vamos a aprender y vamos a pedirles a Dios que nos ayude a depender de Él, que nos enseñe cómo nosotros podemos solamente depender de Él. No depender de nadie, depender de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que va a mover los corazones de los demás para que nosotros recibamos las bendiciones que Él nos va a enviar. Amén.